Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, ya terminando la semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera que nosotros sabemos, como siempre decimos, que es estudiando, meditando en la palabra del Señor, que hoy nuestro estudio va a estar basado en el versículo 4 del Evangelio de Mateo, capítulo 8, que dice así: Entonces Jesús le dijo, recordemos que estamos dentro de un pasaje donde el Señor sana a un leproso, hace un milagro de sanidad sobre un hombre que tenía la enfermedad de la lepra. Y dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Nos enfrentamos en esta mañana a un versículo un tanto peculiar debido a lo que Jesús le dice a este hombre que acaba de sanar de la enfermedad de la lepra. Creo que sin duda alguna, esta petición que le hace Jesús al hombre de que por favor no le dijese nada a nadie de lo ocurrido llama la atención. Pero lo más curioso es que no es únicamente al leproso que se lo pide, sino que a otras personas también sobre las que realizó algún tipo de milagro, también Jesús les pide que no dijeran nada a nadie. Pero es que todavía hay algo aún más curioso, y es que a otras personas, como por ejemplo al endemoniado gadareno, Jesús le pide todo lo contrario. Jesús le decía que fueran a todo el mundo y que le contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho con esa persona. Entonces aquí nos surge una pregunta. ¿Por qué Jesús le dijo a este leproso que no dijese nada a nadie de lo ocurrido? Que no dijera nada sobre esa sanidad. Porque seamos honestos, esto es una muy buena noticia, sería una muy buena propaganda para Jesús, que estaba comenzando su ministerio, y creo que le podría dar muy buena fama en el país. Pero sin embargo el Señor le pidió silencio a este hombre. Hay varios motivos por los cuales Jesús le pide esto a este hombre, y el primer motivo es que Jesús no vino para incumplir la ley. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, que Él no vino para incumplir la ley, Él vino para cumplirla. Y la ley de Moisés dice claramente que la sanidad de un leproso tiene que ser verificada por un sacerdote. Así que Jesús quiso cumplir la ley y por eso le envió al sacerdote. También el Señor sabía perfectamente que para aquel entonces la religiosidad pesaba más que el bienestar de las personas. Los religiosos de aquellos días cumplían la ley por encima del bien de las personas. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, desde el versículo 10 en adelante, se nos muestra a una mujer que llevaba 18 años con una enfermedad que le hacía andar encorvada. Y Jesús, cuando se encuentra con esta mujer, la sana. ¿Qué sucede? Que casualmente era Shabbat, era el día de reposo. Y la ley enseña claramente que el día de reposo no se puede ni se debe hacer nada absolutamente. Cuando el principal de la sinagoga se entera que Jesús había sanado a esa mujer, fíjate tú, en vez de alegrarse, dice la Biblia que se enojó, se enfadó porque esa sanidad había ocurrido el día de reposo. Esto es para que tú te hagas una idea de hasta qué punto puede llegar la religiosidad. Entendamos algo. La religión nunca puede estar por encima de la relación. Religión significa conjunto de normas basadas en una creencia. Las normas son buenas y son necesarias, pero esas normas no son para el bien del hombre. Son para el bien del hombre, no el hombre para el bien de las normas, que es lo que Jesús trataba de explicar. El día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y como Jesús conocía perfectamente la religiosidad de los fariseos, Él sabía que si este hombre leproso, que acababa de ser limpio, acababa de ser sanado, lo anunciaba a la gente antes de presentarse a los sacerdotes, bueno, los religiosos de aquel momento le iban a condenar. No se hubieran alegrado por su sanidad, sino que lo hubieran condenado por no haber cumplido la ley y por no haberse presentado delante de un sacerdote para presentar la ofrenda que ordenó Moisés a través de la ley. Por eso Jesús no solamente miró por la sanidad del hombre, sino que también por el bienestar de este hombre. Y le previno de un problema con los religiosos. También Jesús le pide que no dijera nada de la sanidad para no alborotar al pueblo y poder así continuar con su ministerio. Mateo no lo dice,
Pero sin embargo, si tú te vas a Marcos o a Lucas en sus evangelios, nos muestran que este hombre desobedeció a Jesús y comenzó a decirle a todo el mundo que Jesús le había sanado. Oye, yo en cierta manera puedo llegar a entender a este hombre. Estoy convencido de que no lo hizo con maldad, no lo hizo como para hacerle un daño a Jesús, sino más bien todo lo contrario. Oye, este hombre acababa de ser sano, acababa de recibir el mayor milagro de su vida. Y lo más normal es que cuando uno recibe un milagro, cuando uno recibe algo bueno que quiere, le gusta ser partícipe a los demás. Pero si te das cuenta, la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 45, que cuando todo el mundo se enteró de esta sanidad, ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad debido a su fama. Así que Jesús se tenía que quedar en los lugares desiertos para poder atender a la gente. A veces nosotros cometemos el mismo error que este hombre. Este hombre anunció el poder sanador de Jesús. Y la Biblia nos muestra cómo enseguida multitudes le buscaban. Cómo la fama de Jesús se extendía tan grandemente debido a este milagro. Pero eso no es lo que quería Jesús. Jesús no quería ser conocido como un hacedor de milagros, que lo es, sino como el Salvador del mundo. La necesidad más grande que tiene el ser humano no es la sanidad, sino la salvación. Y a eso es a lo que vino Jesús. La Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10, que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en medio de esa búsqueda ocurren milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades, liberaciones y un larguísimo etcétera. Pero no nos podemos olvidar que el principal propósito de Jesús es la salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que exaltar de Jesús. Lo que tenemos que anunciar no es tanto que Jesús sana, sino que Jesús salva. Ese es el mensaje central de Jesús. Jesús vino para que nadie se pierda. Jesús vino a salvar al pecador. Vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que centrémonos en predicar este mensaje. Lógicamente las sanidades y los milagros van a ocurrir, pero nosotros nos tenemos que centrar en que la gente sea salva, en que la gente pueda tener un encuentro con Jesús y se arrepientan de sus pecados para que puedan obtener la vida eterna. Por eso Jesús le pidió a este hombre que por favor no dijese nada, para que la gente no le estuviese buscando solo por sanidad, sino que buscasen a Jesús para poder tener una reconciliación con el Padre y obtener la vida eterna. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día, por esta mañana preciosa que tú nos regalas. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos guardes, nos bendigas este día viernes, y no solamente hoy, sino en el fin de semana que tenemos por delante con las actividades en tu iglesia, Señor. Que tú nos acompañes en cada actividad, en cada instante de este fin de semana, que tú estés con nosotros, Señor. Gracias por tantas maravillas que estás haciendo, Señor. Gracias por tantas maravillas que vas a hacer. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor, y como cada viernes te animo y te exhorto a que te puedas congregar, a que salgas de la comodidad, a que salgas de cualquier tipo de argumentos y te congregues. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros cuando dejamos de congregarnos, y más cuando vemos que aquel día se acerca, dice la Biblia, Hebreos 10:25, si no recuerdo mal. Tenemos que congregarnos, buscar juntos la presencia del Señor, unirte a una familia y adorar juntos a tu Dios y escuchar la palabra de tu Dios. Amén. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.